esta mañana, queridas amigas, queridos amigos, el gusto de estar recibiendo en su casa, en nuestra casa, pero en su casa, porque estoy hablando con un ex dirigente bancario legendario, podríamos decir, a esta altura del partido, la bienvenida a su casa una vez más. Debe ser muy fuerte, estoy hablando por él. La bienvenida a Carlos Coitiño. Carlos, bienvenido. ¿Cómo sentís, antes que nada, cuando llegas a tu casa, a una transmisión especial, hablando de los trabajadores? Como toda persona, cuando llega a su casa se siente. En este lugar, digamos, y en otros lugares físicamente antes, siempre estuvimos vinculados. Te podría decir que es una vinculación que históricamente empieza en el año 1954, digamos. 1954. No es tiempo de historia, pero hay elementos que importan. En el año de 1953, diciembre, yo venía desde mi pueblo, desde mi pago, Bella Unión, a Montevideo, a buscar alternativas de trabajo, en tanto en aquel momento, pero también ahora, allí en mi Bella Unión no había suficientes expectativas. Vine a buscarlas. Mira. Y ya en 1954 tuve una oportunidad de empezar a trabajar en una empresa del sistema bancario. Mi primera actividad, digamos, mi sensibilidad, me llevó a comprometer mi tiempo libre total a la acción sindical. Y ahí empecé en la comisión representativa del Banco Territorial, año 1954. Y ahí nunca tuve duda que mi extracción de clase, que los lugares donde debían estar, era en el movimiento sindical, contribuir, digamos, aportar en lo posible, a organizar, pero fundamentalmente a desarrollar la contradicción histórica entre trabajador, empresario o cualquier tipo de patronal con la denominación estatal o no. Y en ese camino, indudablemente, íbamos a llegar, digamos, a la organización de la Asociación de Bancarios del Uruguay, desde allí a conectarnos con todo el movimiento de trabajadores organizados y la CNT. Sí, esa es la historia. Totalmente. ¿Cómo no va a ser esta mi casa? Claro, y cómo no va a ser para ti muy emocionante y de muchos recuerdos. Y le pregunto a quien nos está contando que en 1954 participó en la primera comisión, en el primer colectivo con los obreros, ¿cómo está viviendo, bueno, este nuevo desafío, esta nueva batalla, ahora en la recolección de firmas contra la luz? Y la historia tiene raíces. Cuando Coitiño insiste con el 54, que de allá viene, yo pensaba, yo no había nacido todavía. Y quien tengo aquí a mi frente, el que me honra con su presencia, ya estaba en la pelea con sus iguales. Todo el simbolismo de constancia en la vida. Y te diría, con la enorme satisfacción, más allá de los años que uno carga, de siempre poder tener abierto en el marco de las luchas sociales un lugarcito donde poder aportar. Desde ahí estamos, más que para la reflexión de cuál es el papel del movimiento social, pero también del movimiento político, que debemos analizar, porque en ese recorrido que hemos vivido hay logros y hay también derrotas. Lo que nunca se puede derrotar es la lucha del movimiento social por avanzar en la concreción de sus objetivos. Y cuando eso está claro, como es la convocatoria que se está haciendo para que la ciudadanía respalde con su firma
la utilización de algo tan importante desde el punto de vista de una sociedad democrática, que es la utilización de la democracia directa cuando la democracia representativa, esa que cada 5 años da una oportunidad y que muchas veces no tenemos la capacidad, la organización, la claridad para entender bien dónde están los nuestros y dónde están los que no son los nuestros. Somos mayoría, los de un lado, sin embargo, los de la minoría, lamentablemente, siguen provocándonos derrotas que tienen desde el punto de vista económico, social, derivaciones negativas para la aspiración de un Uruguay cada vez mejor, no solo como país, sino en el contexto internacional. Vaya entonces esta tarea de la recolección de firmas hoy para el movimiento popular, y aquí lo digo desde la mirada de las organizaciones sociales, pero también de las organizaciones políticas, la construcción de una línea de acción de resistencia que ponga un punto de parate a esta, digamos, ofensiva permanente que todo el pueblo está teniendo, se convierte, digamos, a veces como viejos nos gustaba muchísimo, cuando teníamos mucho menos años que los que tengo hoy, hablar de revolución. Y yo diría, sin ofender, sin sobreestimar, que esta acción de resistencia de hoy es el acto más revolucionario que los uruguayos debemos reclamar, participar, porque si no, no habrá un futuro mejor. Y eso es lo que está planteado. Y estamos, digamos, más allá de las condiciones tan limitativas para llevar adelante una acción que necesita contacto directo, en el que busca una firma y en el que tiene, a veces por desconocimiento, otras veces simplemente por el temor que la situación sanitaria que estamos viviendo nos paraliza, y cuando un pueblo se paraliza no hay futuro. Entonces esta tarea, con todas las dificultades, no tenemos ninguna duda que hay reservas populares como para llegar el 8 de julio a entregar con exceso todas las firmas que necesitamos. Para eso es la convocatoria, es esta tarea, Alberto, que ustedes desde donde están desarrollando, porque lamentablemente tenemos una relación de poder absolutamente negativa de alguien que gobierna, que no consulta, pero impone, digamos. Muchas veces a este tipo de cosas le llamábamos la existencia de dictaduras, solo cuando las Fuerzas Armadas salían a la calle a parar, digamos, la insatisfacción del pueblo. Pero hoy, con vigilantes de las Fuerzas Armadas, tenemos un abuso de poder desde la Presidencia de la República que nos lleva a algunos temas que hemos hablado algunas veces contigo, digamos, en Amargueando, en todas las instancias, que hay que construir a partir de esta acción de resistencia una propuesta de futuro distinto, que tiene que construirse en un, digamos, trabajo absolutamente coordinado entre el movimiento social, y que quien yo todavía, digamos, aspiro a ser admitido, que es el movimiento sindical, construya una propuesta de un objetivo de país que tiene que ser mucho más avanzado que el que se intentó en 15 años con luces y sombras. La construcción conjunta entre lo social y lo político es la única garantía que podamos mirar un futuro con un Uruguay realmente mejor. Y esta tarea de hoy es parte de un punto de partida que nos permita, en todas las instancias que el funcionamiento democrático hoy habilita, a construir una propuesta que vuelva a entusiasmar, que las utopías también están. Y yo lo vinculo con otro de los aspectos que más de una vez hemos hablado. Es necesario empezar
a intercambiar, a construir una reforma de la Constitución que construya en lo jurídico, en lo institucional, algo a tono de un país totalmente distinto. Yo no repetiría algunas cosas que algún momento oí de Tabaré, que mueva aún todavía y convoque a mover las raíces de este árbol negativo que todavía domina en nuestra sociedad. Para esa tarea, desde acá del PCNT, no tenemos ninguna duda que el movimiento sindical es una columna vertebral en el movimiento social que a nosotros nos merece las expectativas y el compromiso desde el espacio que hoy, me va quedando, en mi actividad cotidiana, que es la acción política, brazo con brazo, mano con mano, construir, escribir ese proyecto que es necesario volcarlo en la sociedad, sin lo cual no habrá entusiasmo. Para lo mismo, ya está. Ahora lo nuevo lo tenemos que construir. Es una tarea, lleva su tiempo, pero el tiempo no importa si lo que está en juego es un Uruguay mejor. Hablando de lo nuevo y a construir, te pregunto a ti que has estado en tantas instancias similares a estas, de recolección de firmas, ¿cómo estás viendo? Y si te hubieras imaginado una recolección de firmas con gente que parece unos delincuentes del Far West, con la cara tapada, si te hubieras imaginado una recolección de firmas con delivery de firmas, donde alguien llama por teléfono y van a tu casa con una motito, con un auto, a juntar las firmas, si te hubieras imaginado una presentación de actividades vía Zoom para poder llegar en forma alternativa a compatriotas. Bien, indudablemente que la realidad que estamos viviendo no tiene mucho parangón, con las que vivimos, no se olviden además, oyentes, que la construcción de la propuesta de democracia directa, que por suerte tuvimos siempre un espacio para poder remar y ayudar en la construcción de los objetivos que nos planteábamos, eran en un escenario totalmente distinto. Por lo menos para el trabajo sin ningún tipo de limitaciones para el contacto con la gente, y que nuestro esfuerzo militante en todo el país nos llevaba a entrar a las casas de todos los vecinos, y nunca en mi experiencia tuvimos, ataques como ahora se están haciendo, amparado en un gobierno que la represión parece ser más que la convicción de lo que quieren hacer, expresada públicamente, una forma para impedir. Hay realmente, cambiaron las condiciones para que la ciudadanía se expresara con libertad. Cuando hablas de ataques, Coutinho, ¿te referís, por ejemplo, a los incidentes, a las agresiones que sufrieron mujeres juntando firmas en mesitas en la vía pública? ¿Te referís a la docente en San José que le apedrearon la casa por tener un cartel allí con la firma? Este tipo de agresiones claras y no verbales, directas y físicas. Vehiculizados, además, con actores políticos que utilizan su capacidad de uso de medios de comunicación, las famosas redes con sus pros y sus contras, y desde ahí estimulan a las cabezas más reaccionarias que lamentablemente la existen. Es una realidad que nos llevan a otra zona del combate, que es la zona de la cultura, de la ideología, en la cual debemos con total convicción reconocer que en el debate ideológico nuestra función en los últimos 15 años de gobierno nacional no fue la mejor. La obsesión de buscar exclusivamente resultados electorales, acomodar las ideas, el pensamiento, exclusivamente a lo que el estado de situación en la comprensión de aspectos centrales ideológicos en mucha gente no estaban,
entonces nos acomodamos nuestro discurso, el debate ideológico público, que es cultural, que es formador, lo dejamos porque si la gente no está, no nos atrevamos a plantear estratégicamente un cambio de la sociedad que no es solo un programa, es también una acción de carácter cultural donde los valores y los principios se deben defender todos los días y debe ser día a día modelo para que el resto de los integrantes de la sociedad tengan punto de referencia. Estos temas los abandonamos y estamos pagando un trágico, pero espero que en este tipo de cosas tengamos siempre claro que eso tiene que estar incorporado y es parte de las tareas que tenemos que construir, además de recoger firmas, además de utilizar la democracia directa, todo lo que podamos, que es la única oportunidad que la gente tiene, utilizando la democracia directa, corregir los errores que mayorían, que son consecuencia de errores que la sociedad comete cuando elige, digamos, sean suplidos, corregidos, sin esperar que se complete 5 años, periodo de 5 años, para intentar 5 años siguientes. Pero esto se construye día a día y por tanto a la tarea de recolección de firmas estamos dando un modelo que ideológicamente es central de la lucha por instalar la democracia directa como el centro de la toma de decisiones, de los debates que la sociedad tiene. Vamos a tener, después del 8 de julio, en los 5 meses que tiene como tope la Corte Electoral para revisar las firmas, tiempo suficiente para tener 5 horas, 5 meses de debate donde el centro no es un artículo o 2 artículos, el centro es qué representa la ley de urgente consideración. Representa un proyecto de país antipopular, regresivo, perjudicial para construir en un país que hoy somos 3,5 millones aproximadamente, un país en el cual nos quieren, digamos, obligar a decir ustedes no tienen lugar en la sociedad que nosotros dominando estamos instalando. Qué linda lucha, Alberto. Ojalá tengamos un lugarcito para sentirnos ahí, porque es la lucha que el pueblo, digamos, necesita poder desarrollar y confiamos que va a ser así. Este mes de mayo parece que es como un ejemplo de todo lo que estás planteando. Este mes de mayo, mes de la memoria, que arrancó con un 1 de mayo tan emotivo, se suman estas 3 jornadas de recolección de firmas, está el 20 de mayo con todo lo que esto significa, y tú estás en esas trincheras aportando toda tu experiencia. Mirá, digamos, yo creo que atrás de esto, y entre tantas cosas, yo no dejo de asumir mi cuota de responsabilidad en mi participación cotidiana en la vida del Frente Amplio. Que dentro de tantas cosas que no hacemos bien y tienen derecho muchas ciudadanas y ciudadanos de criticarnos por nuestra incapacidad, digamos, de hacer las cosas mejor, este mes para el Frente Amplio se definió como el mes de la memoria. Y está bien que el Frente Amplio esté a la medida de lo que significa un mes de la memoria, porque el mes de la memoria marca también las insuficiencias de las cosas que debimos hacer y no las hicimos. Y no las hicimos teniendo poder, porque donde estaba el centro de que hoy la memoria sigue así, sin haber sido totalmente atendida, corresponde a que no supimos, no quisimos, no pudimos, digamos, utilizar el poder de mando que legítimamente, digamos, constitucionalmente teníamos, el poder civil sobre el poder militar. En un mes de memoria no podemos olvidar, digamos, que no estuvimos a la altura
de las demandas de un pueblo que vaya que resistió a la dictadura, digamos, pero que ese tránsito post, digamos, presencia más clara, diríamos, de las Fuerzas Armadas en la conducción del país, digamos, nunca terminó, y yo diría, aún hoy no terminó la presencia de poder, digamos, que muchos comentarios daría para hacer. ¿Qué debe hay ahí? Brutal. ¿Qué debe como sociedad que tenemos con esta situación, ¿no? Yo no quiero ir a lo particular, es un mes en que constantemente mi memoria va hacia esos compañeros y compañeras que todavía no sabemos ni siquiera dónde lo enterrar, porque tener expectativas de vida hoy para esos hechos de 40 años atrás no parece racional, por lo menos, aunque nuestros sentimientos desearían volver a estar en esos momentos, digamos. Y naturalmente no es solo nuestras compañeras y compañeros directamente de lucha, sino de todo ese pueblo uruguayo que en distintas experiencias organizativas luchaba. ¿Y luchaba para qué? Para un país mejor. ¿Qué deuda tenemos? Nuestra memoria también debe incorporar la deuda que haga que no fue en vano la pelea que tantas compañeras y compañeros de todos los sectores políticos que, digamos, han significado. Por ellos, algunos viejos como yo no renuncian hasta que pueda seguir siendo uno más en la construcción, en esa memoria de la responsabilidad que los que estamos todavía tenemos. Esa es la lucha. Algunos muchachos grandes como tú están recordándonos esta mañana con este sol que ilumina este lugar que está haciendo un estudio de radio en la Central de Trabajadores, que hubo un momento en el país y en el mundo que mucha gente, vanguardizados por muchos muchachos, quisieron cambiar sus países, quisieron cambiar el mundo. Es así. Por ello, sigamos en esta, sigamos, digamos, estar a la altura de lo que dieron ellas y ellos, y bueno, y la verdad tendrá que aparecer. Para eso, digamos, este 20 de mayo estaremos en el lugar que podamos, pero estando comprometidos como siempre, tratando de sumar, digamos, con otros. No somos pensamientos individuales, son pensamientos colectivos que a veces lo que necesitan es actuar un poquitito más los unos con los otros. Quizás el mal de estos últimos años es el predominio de lo individual frente a lo colectivo, y desde lo colectivo se construirán las acciones de cambio, o tendremos que seguir esperando, porque nadie solo puede cambiar esta situación. A eso invitamos a todas y todos los oyentes de Amargueando, pero también a todo el alcance. La construcción colectiva es la única expectativa de que realmente el camino sea para cambiar. Bueno, pedimos un lugarcito en ese colectivo para poder ser uno más en la suma, nada más que eso. ¿Qué mejor cierre para esta charla que una reivindicación de los colectivos en el barrio, los colectivos en el comité, en la parroquia, en el club de baby fútbol, en la comisión de fomento? El mensaje de los grandes medios es a lo individual, es a las individualidades, no es a los colectivos. Y alguien que nos cuenta con honor que en el 54 ya estaba en un colectivo, vuelve a plantearnos el término de los colectivos. A mí me gustaría que te detuvieras un segundo con ese concepto para el cierre, para que transmitieras una llamita de ese fuego que es tuyo, pero es de un colectivo que está contigo.
que decirte que hay lugar para construir eso, que hay necesidad y que la invitación como colectivo, nadie individualmente puede conducir eso. Allí hay un lugar, reclamen su lugar allí, ayuden a la construcción del colectivo y nos vamos a encontrar allí sin ninguna duda. ¿Por qué crees que se atacó tanto a los colectivos? ¿Por qué crees que molestan tanto? ¿Por qué crees que las ollas populares a tanta gente le da, como dice el Fito, que se caspa? ¿Por qué crees que un cocinero mediático tan famoso salió tan duro en los medios contra las ollas y no se le ocurrió ir a compartir su sabiduría en una olla? Exactamente, porque eso es lo que está construido y los comprometidos. Ojo, que no es un pensamiento de todos, es un pensamiento de unos pocos que abusa de la debilidad cuando tenemos una mirada solo individual, abusa, digamos, hay un abuso de poder, de ideas, de lugares en la sociedad y se reproduce. Ellos hacen como defender su vida, tienen que actuar así, porque en la sociedad que aspiramos no tienen ganas de tener un lugar. Ellos necesitan esta sociedad que están construyendo, que liderizan, y nos atacan cuando estamos individualmente. Cuando estamos colectivos no nos oraban cuando estamos individualmente. No es casual entonces, y esto sería bien interesante para una práctica de diálogo un poco más permanente, porque todos tenemos que aprender. En una sociedad que ha cambiado sustancialmente su forma, la concentración de poder, dentro de ella la concentración de riqueza, vamos a tener que construir, digamos, para ese combate de ideas, de valores, de principios, líneas de acción que hoy van a tener que resistir, como en otras etapas de la vida, lo que es esta abrumadora ataque mediático de los grandes poderes de la comunicación. Y vaya, Alberto, si hay ejemplos sobrados, digamos, de que la libertad de expresión a nivel de los grandes medios de comunicación no existe. Estamos, digamos, y no queremos, digamos, dejar de decir que muy cerca de escuchar, de apoyar lo que APU ha estado planteando frente a estas situaciones. Quizás no están en marco del intercambio de hoy, pero no quiero dejar de decir que también debe haber un colectivo con más participación, porque debe entender muchas de que pueden ser estrellas de los grandes de comunicación que solos no están salvados. Pueden estar salvados en la construcción y participación en su organización sindical. Y entonces quizás esa tan esperada libertad de expresión pueda tener en la práctica ejemplos claros de que existe. Hoy por hoy es muy difícil decir que la libertad de expresión está garantizada, salvo naturalmente, ojo que no quiero la simpleza de la generalización, estoy hablando del poder de los grandes medios de comunicación, que son los que tienen el alcance sobre la mayoría de la sociedad, y operan permanentemente para que la cabeza de esas individualidades que les escuchan caminen al ritmo que ellos marcan en materia desde noticias, valoraciones, análisis, etcétera. Es todo un capítulo yo daría para muchísimo. Tú sabes mi opinión, yo creo que en Uruguay no hay libertad de prensa, hay libertad económica. Exacto. Es parecido, pero no es lo mismo. Pero bueno, pero me quiero quedar con otro concepto, que tú hablabas de los colectivos y de transmitir la memoria. Arrancamos esta charla con tu relato del 54, el primer colectivo. Estamos en la Casa de los Trabajadores. Y yo, cuando tú hablabas de vuelta a los colectivos, me preguntaba, ¿cuántos trabajadores, o jubilados, pero trabajadores que están hoy en actividad, a sus hijos les cuentan
cómo se iniciaron en el sindicato, la historia del sindicato. ¿Cuántos jubilados, que tienen toda una vida en un sindicato, le cuentan a sus nietos lo que significó el arranque, en algún caso por la edad, de un colectivo? Me parece que también tendríamos que pensarnos en voz alta cómo transmitimos individualmente a nuestro entorno, en esto de jugar con lo colectivo y con lo individual, allí sí, de a uno a uno, la memoria, el fueguito de los colectivos, el fueguito abrigador de los colectivos. Creo que en este tema ellos digamos, conscientemente han estado ganando, y esa estrategia permanente de bombardear lo individual ingresó clandestinamente, te diría, porque no lo expresaron nunca, a desarrollar desde esa mirada de lo individual las dificultades de las relaciones etarias, y creo que han tenido un efecto en la construcción, digamos, familiar, donde las experiencias, más allá de las diferencias etarias entre jóvenes, medianos, viejos como yo, digamos, se procesaban con mucho mayor naturalidad, y la historia de la vida de los padres en relación a los hijos era algo que formaba parte, más allá de que después de la libertad de razonar del hijos, hijas, lo llevara a los rumbos, pero siempre había esta sociedad de consumo. Después fue sacando a los padres de la casa con el objetivo de darle a los hijos una condición de vida superior o mejor en términos de mentalidad e ideología capitalista, y ahí entró un derrumbe, y no hay, el joven tiene un problema en relación a los mayores, y entonces esa transferencia tiene que después él vivir con otras características los problemas, enfrentarlos sin siquiera tener la referencia de que sus padres ya vivieron situaciones no iguales, pueden ser análogas, que siempre son un punto de referencia. Vaya si otros, son tantos temas, por eso, digamos, la discusión ideológica tiene una expresión en la acción cotidiana de la gente, en sus comportamientos, en la creación de valores, digamos, de principios, y, digamos, desde ahí la construcción de una sociedad distinta va a ser seguramente, pero es parte de la lucha, ¿no? En esta batalla de ideas, esto de transferir intergeneracionalmente, todas y todos podemos participar, y todo el día y a todas las horas, si queremos. Es cierto, es cierto. Ya digo, el capitalismo digamos, trabaja y cobra. Y cobra en este estilo de vida, digamos, que no es el que uno soñaba que debería ser. Ahora sí, en el cierre de la charla, le pregunto a Carlos Coitiño, ex dirigente bancario, de cara a este sábado, al domingo, al lunes, al martes, ¿cómo siguen su trinchera en esto que era el eje de la charla, la recolección de firmas? Mire, y seguimos trabajando en esa zona, aportando con todas las limitaciones físicas, digamos. Yo recuerdo otras campañas que tenía algunas condiciones físicas superiores recorriendo todo el país. Hoy no es exclusivamente eso, sino las limitaciones, digamos, del temor que en la sociedad exista, porque le llegue a través de alguien que toca el timbre de su casa, llegue el bicho, y las dificultades son mayores. Pero estamos en un buen rumbo, hay reservas en la sociedad, recurramos a ellas, la información es muy importante, digamos, facilitemos, acortemos la distancia entre quienes tenemos que levantar firmas y los que tendrían voluntad y no pueden moverse por otro tipo de razones. Esa es la tarea. Tenemos, al día de hoy, estamos prácticamente a 50 y pocos días, todavía podemos hacerlo. Quiero recordarles
que en todas las campañas anteriores, los 2 últimos meses de la campaña fueron los que acumularon. Se ha empezado una buena campaña de la comisión, digamos, ampliando la información, porque como verán, esos grandes medios de comunicación en esto curiosamente no tienen ni personal para dar la información, etcétera, porque son parte integrante de la estrategia de aislamiento de la cabeza de la gente con buena información y con que todas las voces, no todos son amargando, Alberto, todas las voces no se escuchan en todos lados. Pero qué buena imagen esa, para usarla de cierre. El que está tocando un timbre esta mañana en la barriada tiene que vencer al vecino que está del otro lado de la puerta el doble miedo a que si abre entre el coronavirus, a que si abre entre un chorro. Es un doble miedo y lo imaginaba con la doble realidad que un fin de semana se pondría una mesita en un estadio, en las canchas de fútbol, o se hubiera puesto en febrero en el carnaval en todos los tablados. ¿Qué diferencia y qué desafío? Exacto. Pero se puede. Oyentes, digamos, se puede. No perdamos, digamos, al lado nuestro hay un vecino con el cual hablamos todos los días. Preguntémosle, arrimémosle, digamos, de repente tiene muy poca información, digamos, démosle la general, acá hay un proyecto para que vivas peor, digamos. ¿Estás a favor de vivir peor? Ya. Hay formas de comunicación adaptadas a la situación, utilicémoslas. Que tengas buen fin de semana. Muchísimas gracias y una vez más agradecer porque hoy pudiera estar acá en mi casa, realmente es un regalo. Gracias. Un regalo para todos, es un regalo para todas y todos. Carlos Coitiño, ex dirigente histórico, casi legendario podría decirlo, ex dirigente bancario, esta mañana con nosotros. ¿Dónde va a ser? En la rueda de Amaria.